La infanta Margarita Teresa de Austria, nacida en el Alcázar de Madrid el 12 de julio de 1651, fue la primogénita de los reyes Felipe IV el Grande y de Mariana de Austria, su segunda mujer y sobrina carnal. En su intrincado árbol genealógico cabe resaltar que era nieta tanto del emperador del Sacro Imperio Fernando III, casado con María Ana de Austria, hija de Felipe III de España, tanto su bisabuelo como asimismo su abuelo paterno. Su media hermana, María Teresa de Austria, hija del soberano hispánico, y su primera cónyuge, Isabel de Borbón, la primogénita, matrimonió con Luis XIV de Francia en 1659 como parte de la Paz de los Pirineos, que puso fin a la Guerra Franco-Española 1635-1659, en que se había prolongado a uno y otro lados de la frontera pirenaica, la Guerra de los 30 años, 1618-1648. Por ende, desde la muerte de su hermanastro, el príncipe Baltasar Carlos, en 1646 se convirtió en la heredera a la corona hispánica, hasta nacer sus hermanos Felipe Próspero, 1657-1661, Fernando Tomás, 1658-1660, y el sucesor al trono hispánico y el único que sobrevivió, Carlos II, apodado el Hechizado, 1661-1700, su hermano carnal. Durante todo el tiempo que la reina Mariana no otorgaba un heredero varón a la monarquía, las dos infantas fueron objetos de negociaciones con diversos candidatos. Margarita estaba destinada a consolidar la alianza de los Habsburgo en su doble vertiente, los Austrias de Madrid y los Austrias de Viena. Con la prematura muerte en 1654 de Fernando IV de Hungría, la sucesión recayó en su hermano Leopoldo I, otrora destinado a la carrera eclesiástica. Tras ser proclamado emperador en 1658, se convirtió en prometido oficial de la infanta española, sobrina suya y a la vez prima paterna. Hay testimonios de época que apuntan que Leopoldo pretendía a la primogénita filipina, María Teresa, y tras su casamiento en la isla de los Faisanes, enclave intermedio entre España y Francia, la mencionada fecha de 1659, lo consideró una verdadera traición a su propia casa de Austria. Al parecer, el monarca hispánico no estaba en condiciones de ganarse un enemigo entre su propia parentela y, pretendiendo asegurarle a sí mismo tan ansiada descendencia de emperador, le prometió a su segundogénita Margarita Teresa, su propia sobrina, hija de su hermana Mariana. Quedó explicado en una carta a Viena disculpándose y argumentando que habían sido razones políticas los que habían impedido el enlace entre el emperador y María Teresa. Aunque Felipe Próspero aseguraba la sucesión si éste moría, quedaba Margarita, a la que Felipe IV pensó en hacer jurar como heredera en el caso de que el varón muriese, aunque la posibilidad era remota. Sin embargo, en 1661, estando la reina embarazada del futuro Carlos II, Felipe Próspero fallecía. Pero el emperador Leopoldo aceptó la propuesta de matrimonio y a finales de 1662 encargó a su embajador en Madrid, Eusebio de Poetín, que acelerara adelante las negociaciones para casarse con Margarita. Aunque la infanta tenía un hermano con preferencia a la hora de heredar el trono, la supervivencia de un niño tan débil no estaba asegurada. Leopoldo tuvo en mente la última voluntad en el testamento de Felipe IV, donde se legitimaba a Margarita en caso de fallecimiento del príncipe Carlos, y pensamientos similares tuvo también Luis XIV, de manera que se sucedió una batalla de imágenes por la lucha de la herencia española. Muy conocida la evolución física de Margarita Teresa en su niñez, gracias a los numerosos retratos que de ella pintó Velázquez. En ellos su aspecto externo era dulce y frágil de salud. Cada 2 años aproximadamente se le hacía un retrato para enviárselo al territorio vienés. En sus primeros años sufrió varios episodios graves de sarampión, viruelas locas y fiebres tercianas, aunque resistió mejor que sus hermanos varones las enfermedades infantiles que golpearon con virulencia a toda la descendencia de Felipe IV y Mariana de Austria. 10 años, el 21 de noviembre de 1661, fue madrina de bautizo de su hermano, el futuro Carlos II. Cumplidos los 12, empezaron a negociarse oficialmente sus capitulaciones matrimoniales. Al fin,
Tras casi un año de reajustes y discusiones entre Madrid y Viena, el 6 de abril de 1663 se hizo público el contrato matrimonial. Se fijaba en este la dote de la infanta en 500.000 escudos de oro de a 13 reales españoles, cantidad que al parecer jamás se llegó a satisfacer, y Margarita renunció a sus posibles derechos a la corona hispánica, si bien conservó los estipulados para la infanta María Ana cuando contrajo matrimonio con el emperador Fernando III. Dicho documento fue firmado en Madrid el 18 de diciembre del mismo año. Entonces era lícito realizar unas bodas por poderes, esto es, por medio de representantes de los futuros contrayentes en ausencia de los mismos, previo a su traslado a Viena, proceso que terminó retrasándose casi 3 años. Se puede señalar varias causas que permitan explicar esta demora. Por un lado, el importante gasto que necesitaba Felipe IV para la guerra de Portugal. Por otro, la delicada salud del enfermizo Carlos II, quien, en caso de morir tempranamente, revertiría en Margarita Teresa como la directa heredera real, lo que obligaría a replantear los compromisos habida cuenta de los tratados secretos entre el emperador del Sacro Imperio y el todopoderoso Luis XIV para repartirse la monarquía hispánica al fallecer, esperablemente pronto, Carlos II. Se fijó por fin la ceremonia por poderes para el mes de octubre de 1665, si bien la muerte de Felipe IV el 17 de septiembre volvía a truncar dicho propósito. La madre de Margarita, Mariana de Austria, hermana de Leopoldo, propició que siguiera adelante su unión matrimonial. Al parecer, el emperador se comparaba a sí mismo irónicamente con el bíblico Jacob, que ha de esperar durante 14 años a Raquel, pereza e incluso vacilaciones en que se creía advertir por la dinastía habsbúrgica en su vertiente danubiana un fiel retrato del modo de ser de los españoles. Se terminó celebrando su boda en el Alcázar madrileño a 25 de abril de 1666, cuando Margarita contaba 14 años, en una sobria ceremonia, ya que la corte se hallaba aún de luto por el reciente fallecimiento del soberano. Medina de las Torres representó al emperador. Una de las cuestiones que más preocupaba al emperador Leopoldo I de este aspecto, ya muerto el rey, es que en su testamento no se hacía alusión alguna a su matrimonio con la infanta, además de especificar que podía sucederlo tanto un hijo como una hija. Todo esto podría llevar a pensar que verdaderamente Felipe IV tenía en mente que fuese su hija Margarita la que heredara la monarquía hispánica en caso de que fallecieran sus herederos varones. Aún así, a Leopoldo le urgía el casamiento con Margarita por varias razones, además de la de otorgar un heredero, competir con Luis XIV, máximo oponente en aquel momento y un posible candidato a heredar la monarquía en caso de fallecimiento de Carlos II, y afianzar unas relaciones entre el imperio y la monarquía hispánica que estaban enfriándose en los últimos años. Después, Margarita, acompañada de una comitiva de 43 personas, 23 mujeres y 20 varones, inicia su largo viaje rumbo a Viena, periplo que, por diversos motivos, duró 8 largos meses, prácticamente el doble de lo que inicialmente se había previsto, aunque no sin antes visitar el convento de las Descalzas Reales y la iglesia de la Virgen de Atocha. Se desató una encarnizada disputa por ocupar la distinción de primera dama de la futura emperatriz. Resultó elegida finalmente la joven condesa Margarita Teresa de Riel, pese a que el emperador austriaco apoyaba a una anciana condesa de Benavente, frente al parecer de la propia Margarita. Pero su muerte inesperada conllevó la inexorable elección de su antagonista en tal posición. También era preciso determinar un confesor espiritual. El mentado Medina de las Torres proponía al padre jesuita Nizar, austríaco de origen y confesor espiritual de la reina Mariana de Austria, para apartarlo del poder por su posición influyente en la corte, aquí en la península. Pero el conde Francisco Eusebio de Poetín descubrió la intención del duque y finalmente resultó elegido el franciscano Juan de Molina y Navarrete. Restaba por elegir quién ocuparía el puesto de mayordomo mayor de la infanta, decisión que, a diferencia de las elecciones previas, que recayeron en sujetos de origen hispánico, en este caso terminó recayendo en Fernando de Dietrstein. El viaje por la península fue lento y muy caluroso. Iniciado en primavera, las principales etapas transcurrieron entre Valdemoro,
Aranjuez, Ocaña, Fuente la Higuera y una vez en tierras valencianas prosiguió por Onteniente, Gandía y por último Denia. La estancia en Gandía se prolongó más de lo previsto, en primer lugar por el retraso con el que arribaron al puerto de Denia las 24 galeras que debían conducir a la infanta a Barcelona. Una vez fijada la partida para el 19 de junio, Margarita cayó enferma de fiebres tercianas y no pudo hacerse a la mar hasta el 16 de julio. Apenas restablecida, emprendió el viaje a Barcelona, destino al que arribó 3 días después, y en la que la infanta volvió a enfermar, por lo que no pudo reanudar su marcha hasta el 10 de agosto, rumbo al puerto de Finale. Allí atracan el día 20 y da comienzo una segunda etapa del viaje, restando aún 3 meses para llegar a Viena. En el ejército italiano se reanudan los actos de recepción y festejos varios, tanto en Finale como en Milán, a donde llegó el 11 de septiembre, y la República de Venecia, siendo cumplimentada por las autoridades de los distintos estados italianos, entre quienes cabe resaltar un representante del Papa, el Gran Duque de Toscana y el Duque de Saboya. La pequeña localidad de Rovereto, cerca del lago de Garda, fue el lugar elegido para despedir la comitiva española y ser recibida por el acompañamiento austríaco con la máxima magnificencia. Despojándose del luto oficial, fue escoltada por el príncipe Fernando Dietrestein, nombrado mayordomo mayor de la casa de la emperatriz. Hubo un primer encuentro informal con Leopoldo I en Schottwein, donde el emperador se presentó al parecer de incógnito con su mayordomo mayor y otros caballeros. Habiendo descansado algunos días en Ebersdorf, tuvo lugar su solemne entrada en Viena el 5 de diciembre de 1666. En rojo carmesí, cosido con hilos de plata y lleno de diamantes, según una descripción de época, Margarita Teresa iba con un vestido tan ostentoso como no se había visto nunca en Europa. El mayordomo mayor Fernando de Dietrestein describe con fascinación cómo el pan de un panadero español sabe totalmente diferente y la emperatriz y otras damas tomaban con gusto una bebida tradicional de canela y cerezas. Desde dentro, en cartas de Dietrestein a Leopoldo y a Potin, se muestra la esperanza de que los españoles asimilarían pronto la etiqueta de la corte imperial, pero no fue así. Se desataron varios conflictos que en ocasiones derivaron en episodios cargados de violencia física con heridas graves, como cuando el secretario personal del mayordomo Fernando de Dietrestein fue acuchillado por sirvientes españoles y tuvo que ser atendido por el cirujano de la soberana. Según el parecer de Leopoldo, los venidos de España tenían un carácter temperamental y trataban de cambiar a su gusto casi todos los aspectos de la corte imperial, e hispanizar por completo a Austria. Por ejemplo, el soberano austriaco acostumbraba a comer entre las 11 y la 1. La casa española, según lamenta Potin, trataba de retrasarlo entre la 1 y las 2. Leopoldo se quejó a la regente española, su hermana Mariana, de que no pensaba cambiar su hábito en cuanto a los horarios para comer. Cuando checos, húngaros y austriacos se negaban a comunicarse en español, el mayordomo de la emperatriz ejercía de intérprete. El propio Leopoldo prefería emplear el alemán como lengua de prestigio, y resistiéndose a un castellano que la primera esposa de Fernando III ya había tratado de imponer en la corte imperial. Como muestra de las disputas constantes por cuestión lingüística, se sabe que en ocasiones los españoles dirigieron determinados insultos a los alemanes creyendo que no les iban a entender. Y, en múltiples ocasiones, ello derivaba en situaciones de violencia física, e, incluso, de forma excepcional, en alguna que otra muerte. Otro acto de rebeldía se desató cuando las damas españolas se negaban a besar la mano de la emperatriz viuda María Eleonora Gonzaga, madrastra del presente emperador y última esposa de su padre Fernando III, quien engendró con su primera esposa, María Ana de Austria, tanto a Leopoldo como a Mariana de Austria. Asimismo, estallaron numerosas querellas por establecer una jerarquía de poder e importancia entre las damas cortesanas. La casa española de Margarita quedó dividida en dos grupos irreconciliables, encabezados respectivamente por la primera dama de la emperatriz, la condesa de Lanzarote, y su camarera mayor, Margarita Teresa de Eril. Con el libreto en italiano de Francesco Sbarra, Antonio Cesti compuso la música de Il Pomo d'Oro, o La Manzana de Oro, actuación de 9 horas que costó 100.000 florines y que además fue un tema de conversación en toda Europa en los años subsiguientes. El propio emperador, al parecer, escribió parte de la obra para su esposa. Las representaciones en celebración de las bodas en corte imperial
se prolongaron hasta el 24 de enero de 1667. Ese mismo día se estrenó la obra de teatro titulada La Contesa del Aria e del Acqua, o La Batalla del Aire y del Agua, cuya redacción corrió a cargo del mismo Francesco Sbarra, y que se imprimió en versión alemana, italiana y española, enviándose a todas las cortes europeas relevantes. El matrimonio de Leopoldo y Margarita, lejos de ser infeliz, compartía ciertas aficiones como la música y el teatro. En uno de los festejos que siguieron al banquete de bodas después de la entrada en Viena, la emperatriz se presentó como una vienesa más. Apareció en una de las danzas, vestida a la alemana. Sin embargo, la falsa apariencia vestimentaria alemana de Margarita Teresa duró bien poco. Dejó de lado las modas europeas y volvió a vestir a la española, entre otras cosas porque, exceptuando la indumentaria, el ceremonial español dominaba en Viena. Pero lo más probable es que al emperador le interesase también marcar la procedencia de su amada esposa, que fuera contemplada, además de como su mujer y emperatriz, como la hija de un rey y heredera que le podría reportar una herencia territorial considerable. La emperatriz usó la imagen de alemana para su propia legitimidad en la corte. Una esposa tenía como principal tarea la labor de traer un heredero a la corona en cuestión. Así, a finales de marzo del año 1667, Margarita salió a misa sin guardainfante y sin cuerpo con ballenas. De esta manera, sin el guardainfante se podía lucir un incipiente vientre. Margarita se volvió a vestir a la alemana para mostrarle al mundo que estaba encinta. Acabados los festejos, la emperatriz se preocupó por cumplir debidamente con sus deberes de regia esposa. El primero y principal era asegurar la descendencia del emperador, a quien en alguna ocasión llamó tío, mientras él a ella Gretel, diminutivo en alemán de Margarita. Parece que una de las mayores preocupaciones del emperador fue distraer a su esposa con multitud de fiestas, óperas, bailes y ballets secuestres. Todo ello parece deberse también a que las preferencias de entretenimiento entre la pareja eran similares. Durante los años que duró su matrimonio, Leopoldo abandonó prácticamente la caza para comer con su esposa, leer libros o tocar instrumentos juntos. Además, a esto habría que añadir la notable huella que dejó la emperatriz española, junto con su predecesora, también infanta de España, con un continuo intercambio de libros, obras teatrales y piezas de música. A los 16 años alumbró a su primer hijo, el cual, sin embargo, murió a los pocos meses de nacer, Fernando Wenceslao, de 26 de septiembre de 1667 a 13 de enero de 1668. Después de él hubo varias concepciones, de las cuales solo prosperaron 3. La archiduquesa María Antonia, nacida a 18 de enero de 1669, y que llegó a la edad adulta casándose con el elector de Baviera, Maximiliano II Emanuel, aunque previamente había sido prometida a su tío Carlos II. Juan Leopoldo, 20 de febrero de 1670, quien tan solo vivió unas horas, y María Ana Apolonia, de 5 a 23 de febrero de 1672, que murió a los pocos días. Aunque intentó aprender alemán antes de trasladarse a su nueva patria, nunca consiguió hablarlo, motivo por el que no logró integrarse fácilmente en el ambiente vienés y en su nuevo papel de emperatriz austríaca. Por ello, fue imprescindible que en la corte imperial siguiera un reducto del séquito español, que siempre la acompañó y que fue conocido como la familia. Esta servidumbre íntima de la emperatriz resultó muy controvertida, pues aparte de perseverar de modo inflexible algunas costumbres españolas que rompían con el uso austríaco, sufrieron todo tipo de penurias materiales, ya que, en teoría, su mantenimiento debía correr a cargo del rey de España, que no consiguió que las mesadas llegasen a su destino periódicamente y sin contratiempos. Una carta de cuantas Margarita dirigía a dicho conde de Poetin, fechada 5 de diciembre de 1666, describía su angustia por la situación de sus criados. Yo tengo suplicado a mi madre en todas mis cartas ordene se dé satisfacción a esta pobre familia española de lo que se está debiendo por la embajada, y aunque me ha favorecido respondiéndome que lo manda, como no se ejecuta, ha llegado a estado la necesidad que me rompe el corazón, sintiendo no poder remediar su desconsuelo, sin lo gravoso de molestar a mi madre.
aunque se decidió que los pagos de la familia corrieran a cargo del virrey de Nápoles, quien debía hacer llegar dinero necesario para el conveniente sustento de la servidumbre española, en la práctica esto no funcionó. Tampoco los embajadores enviados por Carlos II a Viena se encargaron de la situación, ni siquiera por medio del nombramiento en un potentado como Pablo Spínola Doria, marqués de los Balbases. Alabada de su hermosura por casi todos los diplomáticos extranjeros o visitantes de Viena, al parecer la emperatriz era de pequeña estatura, piel pálida, ojos vivos y pelo rubio. En ella se decía que la cabeza imperial, su marido, apreciaba en ella por encima de todo su sabiduría, su honda devoción y su carácter afable. En el breve periodo que duró el matrimonio de Margarita y su tío Leopoldo, se dejó sentir en el terreno cultural la influencia hispánica, pues en la corte imperial se representaban en castellano obras teatrales de autores del Siglo de Oro por influencia de la emperatriz e inclinación del soberano austríaco. En los terrenos político y de las relaciones internacionales apenas tuvo trascendencia, y la mujercita, como cariñosamente la interpelaba Leopoldo, no llegó a ejercer influencia alguna en estos ámbitos. Pese a la buena relación de Balbases con el emperador y al mecenazgo cultural de éste como embajador, la propuesta de alianza con el imperio frente a Francia que el diplomático español presentó a mediados de julio de 1671 fue rechazada por considerarla poco ventajosa para los intereses austríacos. Apenas unos meses después, el 1 de noviembre, Leopoldo firmó un tratado secreto que aseguraba a Francia la neutralidad del imperio en caso de una posible guerra. Este se hizo público en enero de 1673, pocos meses antes de morir la emperatriz. Margarita Teresa falleció con 21 años, el 12 de marzo de 1673, de una fiebre catarral, a los 6 años de casada y embarazada de 4 meses. Su cuerpo quedó dividido entre los 3 cementerios tradicionales de los Habsburgo en Viena, la cripta imperial en la iglesia de los capuchinos, la cripta de los corazones de la iglesia de los agustinos y la cripta ducal bajo la catedral vienesa. Margarita transmitió sus derechos al trono español a su hija María Antonia y al hijo de esta, Fernando José de Baviera, también muerto prematuramente con tan solo 6 años en 1699. Con el fallecimiento precoz de la emperatriz, su tío y viudo quedó tan herido que no quiso escuchar hablar de un nuevo matrimonio. Sin embargo, por presión papal y bajo recomendación de su hermana, la reina madre en España, terminó volviéndose a casar en segundas nupcias con Claudia Felicidad del Tirol y en terceras con Leonor del Palatinado-Neoburgo, hermana de la entonces reina consorte española Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II de España. El hecho de que únicamente sobreviviera su hija María Antonia, de 1669 a 1692, hará que su descendencia no sea soberana. Sin embargo, uno de los hijos de su marido Leopoldo con su tercera mujer, según se ha dicho, Leonor del Palatinado, el futuro emperador Carlos VI, de 1685 a 1740, luchará también por el trono de España enfrentándose con un nieto de María Teresa, Felipe de Anjou, aunque, como es sabido, sin éxito. A decir verdad, escasos recuerdos quedan de su efímera presencia en tierras imperiales, salvo los múltiples retratos repartidos por distintos museos, especialmente austríacos. En España, su fama sobresale como nadie gracias a ocupar el lugar central de uno de los lienzos más renombrados de toda la historia del arte, Las Meninas, del genio sevillano Diego Velázquez, fechado en 1656. A su figura, con tan solo 5 años de edad, que resalta, vestida de blanco, la jalonan en sendos lados 2 damas de compañía llamadas, en portugués, meninas, de ahí el nombre con que el cuadro se ha hecho célebre.
sirva, en fin, esta nuestra pequeña contribución para reivindicar la importancia de la joven Margarita Teresa, de infanta española a emperatriz austríaca.